Desafíos y Perspectivas reveló que el 82% de los chilenos cree que la situación hídrica va a empeorar en su región durante los próximos años. La mayoría considera que se debería por problemas como el cambio climático. Queremos conocer más sobre este estudio. Estamos en contacto con Fernando Kraus, quien es coordinador de Ecoigualdad, un programa de medio ambiente del Instituto Igualdad y subdirector del Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. Acá estamos. Sí, para analizar esto que tiene que ver con un tema tan relevante como es el agua, pero desde la perspectiva ciudadana, ¿cuál es la percepción que tienen? Y ahí yo mencionaba uno de los resultados bastante pesimistas respecto al futuro. El 82% de los chilenos cree que la situación hídrica va a empeorar en su región. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué factores inciden en esa aseveración? Y la principal duda es si aquí hay diferencias dependiendo de la región del país donde contestan esto. Sí, Patricia, mira, lo primero que hay que decir es que esta percepción se sitúa a 10 años, pero la percepción negativa sobre la crisis hídrica es transversal a todas las regiones de Chile en la actualidad, y en 10 años más está planteado como una situación de empeoramiento. ¿Dónde es mayor este porcentaje? En la zona central de Chile, o sea, entre la región y los lagos, donde efectivamente se concentra la mayor parte de la población en Chile y donde los efectos de las distintas variables que inciden en la crisis hídrica son mayores. No solamente se refieren al cambio climático, sino que hay otras dos variables muy importantes. Una es la sequía, que pareciera que es lo mismo, pero no lo es. La sequía son ciclos, ¿verdad?, de ausencia de precipitación que se dan en Chile a lo largo de su historia en este territorio, pero que han sido mucho más fuertes en las últimas décadas, y también debido a la sobreexplotación del agua. Aparece este factor como un elemento transversal también en la zona central de Chile, y tiene que ver con que se usa de manera desmedida tanto las fuentes superficiales como las fuentes de aguas subterráneas, están siendo extraídas sin ninguna regulación y sin ningún control. Entonces es relevante destacar que esto aparece en la percepción de la ciudadanía de manera muy nítida. Sí, por eso preguntaba si acaso había una diferencia dependiendo de la zona del país donde respondieran, porque por ejemplo en el norte, la situación de Copiapó, ahí se ha hablado siempre de que hay una sobreexplotación de la cuenca por la sobreentrega de derechos de agua, que tendría que ver más bien con la escasez hídrica que con una sequía, y por eso pensé que tal vez en el norte la percepción era diferente, pero dices que es en el centro donde hay esta percepción más pesimista. Exactamente, pero la diferencia, todas están sobre el 70%, incluso en la zona sur, la percepción de que se agravará, y estoy hablando de las regiones de Ayanes. Nosotros dividimos el estudio en 5 macrozonas, y la macrozona que incluye estas dos regiones, sobre el 70% de las personas cree que empeorará. Y en el caso de la zona norte, que son entre las regiones de Parinacota y la región de Atacama, un 73% cree que se agravará. Ahora, en las regiones que llamamos del centro norte, centro, región metropolitana y centro sur, hasta la región de los lagos, sobre un 84% de las personas cree que esta situación se agravará, y hay muchos indicios y una explicación bastante consistente de por qué esto ocurre, ¿verdad? Las causas, como estábamos mencionando, derivadas de estos 13 factores, la notoria disminución de las lluvias, la notoria disminución de vegetación, que son algunos de los factores o elementos que ellos observan. La inexistencia de caudales en los ríos, el agotamiento de las napas subterráneas, son todas cuestiones que están siendo observadas por la población y que lo proyectan de manera negativa a futuro. Claro, en lo que hay coincidencia es que en general hay una mirada pesimista sobre lo que va a ocurrir con el agua a futuro. Me interesa profundizar en los factores que inciden en esto, porque es distinto, insisto, si acaso acá esto se analiza como sequía o como escasez hídrica. ¿Hay una mayor percepción de que esto tiene que ver con el cambio climático o también se responsabiliza en cierta medida a ciertas actividades productivas? Ahí sí que las diferencias geográficas tienen importancia. Por ejemplo, nosotros determinamos que en la zona norte, junto con la sequía y junto con el cambio climático, que son elementos que se parecen, pero que hay que distinguir, porque la sequía es una situación, un fenómeno que puede tener varios años, pero ser periódico o tener una cierta temporalidad. El caso del cambio climático, su proyección es, hasta ahora, lo que proyectan las investigaciones es que esto va a ser un elemento estructural por mucho más tiempo. Bueno, fuera de esas dos causas, en el norte, por ejemplo, aparece la minería como uno de los elementos que incide en la crisis hídrica, sea por problemas de disponibilidad o por problemas de contaminación.
y en la zona sur aparece la industria forestal. O sea, hay un elemento que es transversal, que son estos tres que mencionaba al inicio: sequía, cambio climático y sobreexplotación. O sea, un uso descontrolado, desregulado del agua. Y hay algunos elementos, aparecen algunos elementos ya de carácter más geográfico o regional, que son los que estábamos mencionando, ligados a las actividades productivas. Claro, otro de los aspectos que también acá se abordan es el uso prioritario del consumo humano. Entiendo que ahí también hay prioridades claras que se establecen. Lo quiero llevar también a otras discusiones que se están dando en este momento, por ejemplo, Código de Aguas en el Congreso, en los derechos que se puedan consagrar en la nueva Constitución, en la Convención Constitucional. ¿Puede que este sea un tema en el que haya una percepción más generalizada de que sí o sí se tiene que priorizar para el consumo humano? Es casi, sí, en ese caso, Patricia, en el consumo humano o el derecho humano planteado en la Constitución es una de las declaraciones que esta encuesta establece como principal a la hora de priorizar. Ya. En realidad, en tres cuestiones muy importantes. Uno es el derecho humano al agua, otro es lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza. Sobre todo, nosotros hicimos una pregunta a propósito del uso del agua de los ríos. Aparece muy fuertemente el resguardo del agua para el cuidado de los ecosistemas. Y un tercer componente o un tercer variable es lo que tiene que ver con el agua para la alimentación. Estas tres elementos están muy profundamente establecidos, aparecen de manera transversal en toda la encuesta. Pero a nivel de lo que es la nueva Constitución, son dos los elementos que aparecen como para que aparezcan y sean parte de la nueva Carta Magna. El primero, como decía, el agua como un bien nacional de uso público, y el segundo, el derecho humano al agua y al saneamiento, que es una cuestión que hoy día, aprovecho de mencionarlo, está siendo, digamos, debatido. Acaba de salir, aprovecho de mencionar, una carta de parte de todas las asociaciones de agua potable rural del país, que entregan agua a más de 2 millones de personas en todo Chile, pidiendo una postergación de lo que es la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Entonces tenemos que tener en cuenta que esta es una situación crítica en las zonas rurales, es donde más impacta la sequía, donde más está impactando el cambio climático y donde más se requiere una inversión para poder salir de este problema. Sí, bueno, ahí ya es entrar en materia de la norma, de cómo debiese quedar idealmente establecido. Pero una cosa es lo que pasa en la Constitución, pero cómo ven lo que se está discutiendo en el Congreso, lo quiero mencionar porque se retomó la discusión en la Comisión Mixta sobre los cambios al Código de Aguas, y lo que se ha adelantado hasta ahora es que habría cierto acuerdo en establecer precisamente en estos artículos referidos a consumo humano, saneamiento y usos domésticos de subsistencia, que quede establecido ahí que siempre va a prevalecer el uso para el consumo humano. ¿Es eso suficiente? El Código de Aguas, que tiene larga discusión, sí, y que sí demora décadas, o sea, la primera vez que se discutió el Código de Aguas duró aproximadamente 13 años, desde los 90 hasta los años 2000, efectivamente ha ido incorporando o va a incorporar lo que es la prioridad del consumo humano. Pero eso hasta el día de hoy no ha sido modificado en la Constitución. Se hicieron intentos en años anteriores, en el gobierno anterior, y eso no fue posible. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que esta demanda del derecho humano al agua, hoy día, independientemente de que esté en una ley, como es el Código de Agua, se va a requerir que efectivamente esté planteada en la Constitución. No necesariamente eso va a resolver el problema, el hecho de que esté en el Código de Agua. El Código de Agua ya plantea algunos mecanismos en caso de situación de crisis, de que pueda priorizarse el uso humano al agua, pero a veces hay situaciones como de disponibilidad por diferentes temáticas que no hacen factible entregar el agua que se requiere. ¿Cómo es que suple el Estado de Chile esta situación? Bueno, con los conocidos camiones aljibe. El problema es que la entrega de agua a través de camiones aljibe tiene el problema que muchas veces esta agua no se entrega en la cantidad que se requiere. Hay algunos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la entrega de agua que se hacen en algunas familias muy por debajo de lo que debiese consumirse, ¿verdad?, de los 100 litros de agua diario que requiere cada persona en situación de emergencia. Hoy día hay muchas familias en las zonas rurales, más de 600.000 personas que no reciben agua de manera normal,
Y además de eso, a veces esta agua no viene en buenas condiciones, no hay una regulación que muestre que tiene la calidad que corresponde. Por lo tanto, lo que requiere hacer el país en realidad en este sentido, primero es generar las condiciones legales para que este derecho pueda ser ejercido, porque una cosa es que se declara ser ejercido. Y en segundo lugar, establecer un plan de infraestructura a largo plazo, mediano y largo plazo, que permita ir cubriendo todas estas zonas. Estoy hablando de la región metropolitana, estoy hablando de San Pedro, que está a unos minutos del centro de Santiago, y pueda efectivamente hacerse la inversión necesaria, y esa inversión va a tener que considerar el saneamiento, porque en muchas ocasiones se está produciendo una contaminación de las aguas y de las napas subterráneas precisamente por esta misma actividad o por actividades agrícolas o de otro tipo de industria. Sí, en una última duda, este era un estudio de percepción. No sé si dentro de las preguntas se pudo establecer o sacar alguna conclusión respecto a si la ciudadanía tiene claro, tiene más conocimiento sobre cuál es nuestro sistema de agua, porque tiene una serie de implicancia el tema de los derechos de agua, el hecho de que se puedan transar en el mercado, todo ese tipo de situaciones. No sé si en este estudio, que es de percepción, ¿se pudo indagar algo al respecto o no estuvo dentro de los temas consultados? Explícitamente no, pero hay algunos datos que podemos entregar que son interesantes, ¿no? Son 22 preguntas que tienen este cruce de personas y además a nivel de grupo socioeconómico. Lo interesante es que cuando se les pregunta a las personas sobre cuál es el modelo o cómo ven que debe estar gestionada el agua, más allá de la discusión constitucional sobre lo cual ya hablamos, ellos claramente, una inmensa mayoría, sobre el 90%, no está a favor de que sea el mercado el que regule. O sea, la mayoría tiene opciones para que no sea el mercado el que regule. ¿Y cuáles son esas opciones? Básicamente plantean, ¿verdad?, que primero el Estado, un 31% dice solo el Estado debe tener la potestad de fijar o definir el uso del agua. Una 33% define que sea la ciudadanía, las comunidades, o sea, los territorios los que definan qué hacer con el agua. Y esto incluye a los privados, incluye diferentes funciones, pero también fundamentalmente a la ciudadanía como usuaria de lo que debe hacerse con el agua. Y una tercera definición es lo que se llama definición compartida, un 32%. Y ese 32% nuevamente deja muy reducido, ¿verdad?, la participación del Estado con los privados, sino que básicamente habla del Estado y la ciudadanía, o el Estado, los privados y la ciudadanía. Lo que quiero recalcar es que la alternativa de lo que nos rige hoy en día, donde básicamente se intentó establecer o se estableció un mercado de agua, de derechos de agua, hoy día no es prácticamente tolerado, porque es muy poca, bajo el 10% quienes optan por esa alternativa, y por lo tanto, a modo de conclusión, yo diría que existen condiciones en términos de lo que es la opinión pública de manera transversal en todo el país para hacer modificaciones sustantivas a la relación de la sociedad con el agua, a la relación con el Estado, del Estado con el agua, donde el Estado tenga una mayor injerencia, donde esto esté garantido por la Constitución y donde efectivamente existe una mayor participación también de la ciudadanía en la gestión. Muy bien. Fernando Kraus, muchas gracias por conversar con nosotros sobre esta encuesta, sobre el presente y el futuro del agua. Que estén muy bien. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Patricia.